Bueno, pues de nuevo emitimos y comenzamos de nuevo la enseñanza acerca de la vida de Cristo capacitada por el Espíritu Santo, ¿no? Y es la segunda parte. La primera parte vimos cómo realmente el Espíritu Santo fue el compañero inseparable de Cristo a lo largo de toda su vida, y vimos cómo realmente estuvo involucrado en su nacimiento, y más tarde decíamos fue el Espíritu Santo, Espíritu Sabiduría, conocimiento, como fue profetizado en Isaías, que le dio todo el crecimiento y toda la fortaleza, toda la sabiduría para que creciera en Dios, ¿no? En el Espíritu. Luego vimos como también la aprobación del Padre por medio de enviar el Espíritu Santo en su bautismo. Más tarde, como el Espíritu lo guió al desierto y le dio poder sobre Satanás, que salió airoso de la tentación. Y luego ya comenzó su ministerio, y vimos que en esos 3 años, pues, como Cristo anduvo haciendo bienes, sanando, predicando el reino de Dios, ¿no? Y seguimos en esta segunda parte. Pedro da testimonio de esa obra de Cristo, ¿no? Él estuvo allí todos esos 3 años viendo a Cristo y viendo la obra del Espíritu Santo en él. Y escucha lo que Pedro dice en Hechos capítulo 10, versículo 38. Pedro está predicando a los gentiles y está hablando de Jesucristo y dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya, ¿no? Y Dios lo ungió con el Espíritu Santo, y eso significaba que Dios estaba con él, porque Dios es Espíritu. Él es el Espíritu de Dios. Y todas estas pasajes nos recuerdan que la esencia de la encarnación es el despojo total de sí mismo, y que Jesús es completamente sumiso al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es quien le está moldeando en todos los sentidos en el santo ser que Dios ha diseñado que sea. Todo lo que hizo, ya sea que anduviera enseñando, lo estaba enseñando bajo el poder de aquel a quien llamó el Espíritu de verdad. Muchas veces se refirió al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. O estaba sanando, y fue en el poder del Espíritu Santo. O estaba echando fuera demonios, y era con el poder del Espíritu Santo. O calmando tormentas, tempestades, y era con el poder del Espíritu Santo. Por eso, cuando los judíos le dijeron: tú haces todo lo que haces por el poder de Satanás, en Mateo 12, él les dijo: no blasfemáis contra mí, sino contra el Espíritu Santo. Jesús no tiene pecado, Él es santo. Él es la encarnación de la santidad plenamente realizada. Camina perfectamente en el Espíritu, muestra todo el fruto del Espíritu y utiliza todos los dones del Espíritu. Es todo en el poder del Espíritu Santo que viene a través de él. Esta es su vida, este es su ministerio. Incluso cuando él va a morir, si miras Hebreos capítulo 9, él enfrenta la cruz y todo lo que está involucrado, y leemos esta asombrosa declaración en Hebreos 9:14, que dice que la sangre de Cristo fue ofrecida sin mancha a Dios, que Cristo ofreció su sangre como sacrificio, un sacrificio irreprensible y sin mancha a Dios, en el versículo 14, a través del Espíritu Eterno. Incluso el poder que lo llevó a través del huerto, incluso el poder que lo llevó a soportar la cruz fue en el poder del Espíritu Santo. Fue el poder del Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo quien le dio el poder de decir: no se haga mi voluntad. Y fue el Espíritu Santo quien le dio el poder para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Fue el poder del Espíritu Santo lo que le permitió permanecer allí hasta que pudiera decir, consumado es. Fue en el poder del Espíritu Santo que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué hay acerca de su resurrección? Bueno, si vamos a Romanos 1, en Romanos 1, versículo 4, dice, quien fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos, según el Espíritu de santidad. ¿Quién lo resucitó? El Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. Capítulo 3 de 1 de Timoteo nos da ese maravilloso himno al final del capítulo, un himno de la iglesia primitiva, sin duda, debido a la estructura en el griego. El misterio de la piedad, que es el asombroso misterio de Dios en Cristo. El Dios hombre y completamente Dios. Y luego mira su resurrección. Este es un himno sobre la resurrección. Fue revelado en carne y tuvo una resurrección corporal. Y esta resurrección corporal fue una reivindicación en el Espíritu. Y aquí nuevamente se da testimonio del hecho de que Él es el Espíritu Santo quien fue el poder que resucita a Jesús de entre los muertos. Es su poder. Dice, bueno, ¿y qué? Después de su resurrección asumió el control Cristo. Dijo Jesús al Espíritu Santo, y bueno, ya es suficiente. Ciertamente has hecho tu parte, puedo manejarme yo desde aquí ahora. Pues vamos a ver al capítulo 1 de Hechos, donde vemos que después de su resurrección pasaron 40 días y luego ascendió al cielo. Y puedes ver lo que hizo durante esos 40 días en el capítulo 1, versículo 3, donde dice que por un periodo de 40 días estuvo hablando de cosas concernientes al reino de Dios. Durante 40 días estuvo predicando y enseñando. Y el versículo 2 dice, hasta el día en que fue llevado al cielo después de haber dado órdenes por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿De quién fue el poder de la enseñanza de esos 40 días? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo continuó dándole poder durante 40 días. Eso es lo que dice. Estaba dando órdenes a los apóstoles, que es otra forma de decir que estaba hablando de las cosas relacionadas con el reino de Dios, y todo fue por la obra y el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si tú has visto el ministerio y la vida de Cristo de esta manera, pero es algo asombroso, realmente lo es. Y te lo imaginas, los apóstoles estaban acostumbrados a esto. Sabían que Él atribuía todo al Espíritu Santo. Sin embargo, los judíos se lo habían atribuido a Satanás. Y Él les dijo, vosotros blasfemáis no contra mí, sino contra el Espíritu Santo. Y los apóstoles estaban allí y eran testigos de todas estas cosas. ¿Recordáis también el discurso en el aposento alto? Jesús les dijo, hablando del Espíritu Santo, ha estado con vosotros. El Espíritu de verdad ha estado con vosotros. Capítulo 14, versículo 17. Y dice, Él estará, ¿dónde? En vosotros. ¿Recuerdas que dijo eso? Hay algo ahí en lo que quizás no hayas pensado. Yo realmente, personalmente yo, nunca he meditado sobre esto, pero es muy interesante. Esa frase, ha estado con vosotros, es una declaración muy especial. ¿Cómo había estado el Espíritu Santo en particular con ellos? Pues en Cristo. Habían estado en Cristo. Ha estado con vosotros porque yo he estado con vosotros. Él ha estado con vosotros. Y ha sido maravilloso, Lo habéis visto todo. Todos habéis sido testigos de ello, lo habéis oído todo. Y qué experiencia tan increíble. Ha estado con vosotros. Pero también dijo, Él estará, ¿dónde? En vosotros. Eso es mejor. Lo habéis visto en mí y Él estará en vosotros. Habéis visto su poder en mí
y el mismo poder estará en vosotros. Quiero decir que esto es una promesa asombrosa, ¿no? Por eso en Juan 16:7 les dice, es mejor para vosotros que yo me vaya, porque si no me voy eso no va a ocurrir. Pero si me voy, enviaré al Espíritu Santo y Él estará en vosotros. Si yo hubiera estado allí, cuando Él estaba hablando sobre estas cosas, me habría abrumado con las expectativas, ¿no? Y aquí mismo en Hechos 1, Jesús dice en el versículo 5, vais a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. O sea que en unos días esto va a ocurrir. Anteriormente, en Juan 20, después de su resurrección, durante esos 40 días, Él les dijo en el versículo 22, recibid el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos, como si el poder viniera de camino, ¿no? Antes de eso, en el 7º capítulo de Juan, el versículo 37, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De nuevo, esto es poder. Esto habló del Espíritu, que los que creyeran en Él recibirían, porque el Espíritu todavía no les había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado. Y esa es la misma idea, ¿no? Vais a tener un poderoso río corriendo dentro de vosotros, y no lo habéis recibido, lo habéis visto en mí. Ha estado con vosotros, y Él ha estado con vosotros, pero cuando sea glorificado, enviaré el Espíritu Santo, y Él estará en vosotros. Así que volviendo a Hechos 1, ¿qué va a pasar cuando eso suceda? Versículo 8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Recibiréis poder. ¿Qué aprendemos en Romanos 8? Que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, si eres un creyente, tienes el Espíritu Santo. ¿No es así? ¿No hemos estado diciendo eso? Tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en ti. Eso es lo que sucedió en el día de Pentecostés. Es increíble. Sucedió solo unos días. Después, capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como un viento recio que soplaba violentamente. Sabemos quién es, ¿no? Es el Ruach, el Elohim, el viento violento que sopla, símbolo del Espíritu Santo. Y no solo eso, no solo hay un viento fuerte y violento, hay pequeños trozos de fuego que parecen lenguas de fuego como sobre las personas. Otro símbolo de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y el versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la promesa que hizo Jesús se había cumplido. Y cada creyente desde ese día recibe el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo el poder viene. Ahora, usemos a Jesús como nuestro modelo, porque las mismas cosas que Jesús vio que el Espíritu de Dios hacía en su vida, son las mismas cosas que el Espíritu hace en tu vida. Así que debemos comenzar desde el principio. El Espíritu Santo dio vida al Cristo encarnado y nos da vida a nosotros. Por eso Jesús dijo, debes nacer del Espíritu. Él es el que regenera. Es el Espíritu Santo quien hizo crecer a Jesús en sabiduría y conocimiento. Y es el Espíritu Santo quien nos hace crecer. Segunda de Corintios 3:18 dice que al contemplar la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu es el que te hace crecer. El Espíritu es el que te está enseñando. Él es la unción de Dios. El Espíritu es el que te hace crecer en gracia, sabiduría y conocimiento. No solo te da el recurso de la palabra, sino que es el maestro interno que te ilumina. Él es la fuerza del crecimiento en tu vida. Y fue el Espíritu que descendió en el bautismo de Jesús. Y según 1 Corintios 12, el Espíritu Santo es el medio por el cual Cristo nos coloca en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo.
y nos convertimos especialmente en parte del cuerpo de Cristo y llevamos la unción que cae sobre Él y asumimos su responsabilidad en el mundo. Somos como Cristo en el mundo. Él es nuestra cabeza, somos su cuerpo, somos una especie de iglesia como la segunda encarnación de Cristo. Hemos sido apartados para un servicio especial en el mundo, como Cristo al mundo, por el bautismo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, por cierto, quien proporciona el camino de la victoria en medio del conflicto con Satanás, como hemos visto. Es el Espíritu Santo quien nos da poder. Derrotamos todas las artimañas del diablo, todas las tácticas del enemigo con la espada del Espíritu. No solo por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sino por el poder del Espíritu dentro de nosotros. Él nos da la victoria en nuestra tentación. Él es el quien nos ayuda a vencer. La promesa de la Escritura es esta: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando Jesús fue a la cruz, fue el Espíritu Santo quien le dio poder sobre el dolor, poder sobre el sufrimiento, para poder soportar la cruz. Y es el mismo Espíritu que nos da poder en nuestro sufrimiento por causa de la cruz. Amén. Es por eso que Pedro dijo en su primera epístola que si sufre por causa de Cristo, escucha, el Espíritu de gracia y gloria descansa sobre ti. Y la razón por la que puedes soportar el sufrimiento y el dolor y todas las dificultades de la vida que vienen es porque el Espíritu Santo te da fuerzas. Es el Espíritu de gracia y gloria que descansa sobre ti. Y cuando Cristo salió de la tumba, fue el Espíritu Santo quien lo levantó de la tumba. Y así es con nosotros. Y eso nos lleva a Romanos 8. Romanos 8, versículo 11, dice: si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó a Cristo de Jesús de los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales. Aleluya. Amén. Vemos eso por su Espíritu que habita en ti. Él te dio vida, te hace crecer a la semejanza de Cristo, te bautiza, proporciona la victoria frente a la tentación, poder para derrotar a Satanás, te da poder para pasar por el sufrimiento y un día te resucitará de la tumba a la inmortalidad. Mientras tanto, hay otra cosa que Él hace, y eso es Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y seréis, ¿cuál es la siguiente palabra? Testigos. Dios dio poder a Cristo para predicar, dio poder a Cristo para proclamar, y hace lo mismo con nosotros. Él nos da poder para proclamar. Y si cuestionas esto, puedes mirar el capítulo 2 de Hechos y mira lo que ocurrió. Este es el tipo de producto final. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo dándonos vida? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo que nos hace crecer a la semejanza de Cristo? Que nos coloca en el cuerpo de Cristo, proporcionándonos la victoria sobre el pecado y Satanás. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo al hacernos madurar a través del sufrimiento, a través de la victoria y el sufrimiento? ¿Cuál es el propósito de todo eso? Su propósito es hacernos testigos efectivos para que se cumpla la gran comisión. ¿Sabes? Cuando Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, eso fue para cumplir una promesa del Antiguo Testamento, de que Él sería una luz para los gentiles y que Dios, como dice el Salmo 2, le daría a las naciones como su herencia. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer al final es convertirte en un poderoso testigo de la gloria de Cristo y del poder transformador del Evangelio. Y obtienes una vista previa en el día de Pentecostés de esto. El Espíritu descendió, ¿y qué pasó? Lo que sucedió fue que en el versículo 5 habían personas de todas las naciones debajo del cielo, gente de todas las naciones bajo el cielo, y se oyó un sonido, un viento recio que soplaba, la multitud se unió y cada uno de ellos estaba escuchando a los 120 creyentes hablar en su propio idioma. ¿Y saben lo que demuestra eso? Que el propósito por el cual el Espíritu Santo hace su obra en Cristo, en ti, es cumplir la gran comisión de llevar el mensaje de salvación hasta los confines de la tierra.
Y la vista previa de eso es en el mismo momento en que el Espíritu Santo viene por primera vez. Y de repente la gente empieza a escuchar. Partos, medos, elamitas, residentes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, distritos de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, y todos están escuchando en su propio idioma las maravillas de Dios, la gran historia redentora, la historia de la salvación, toda por la obra y el poder del Espíritu Santo. Y obtienes una vista previa del cumplimiento de la gran comisión. Cuando el Padre le prometió al Hijo, te daré las naciones por heredad o por herencia, ¿crees que cumplirá esa promesa? Pues si vamos a Apocalipsis, podemos ver a personas de todas las lenguas, tribus, pueblos, naciones reunidas alrededor del trono, y el medio por el cual esa profecía se cumplirá, y el Padre dará a las naciones como herencia a su Hijo, es por la obra del Espíritu Santo a través de creyentes como tú y como yo. Y es asombroso, esto es muy importante. Resulta que eres la fuerza más grande del mundo para el cumplimiento del plan del Creador y Redentor de los hombres. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida? Quiere moldearte a la imagen misma de Cristo. Ahora, Él tiene mucho menos con qué trabajar de lo que tenía con Jesús. ¿No es así? Porque cuando nacimos, nadie dijo, mira, ha venido otro santo al mundo. ¿No? Esto no ocurrió, esto ocurrió con Cristo, ¿no? El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y esto es lo que Él desea hacer, llevarte de gloria en gloria, aumentando la imagen de Cristo. Un día Él te resucitará y te hará exactamente como Cristo. Mientras tanto, está trabajando en ello. Ahora, con eso en mente, miremos Romanos 8. Solo un comentario. Tú dices, bueno, esto es maravilloso, esto es genial. Sé qué hacer, simplemente me voy a relajar y dejaré que Él haga su obra en mí. Así que lo que es viejo lo dejaré ir y dejaré a Dios que obre en mi vida. Y, por cierto, esto fue todo un movimiento, esta filosofía. Ya sabes, el movimiento de Keswick se llamaba. Una vida más profunda, un movimiento quietista, cuáquero. No. En el versículo 12, la segunda parte, con toda esta obra increíble que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros, hermanos, estamos bajo obligación. Tienes una obligación, tienes una deuda. Esa es la palabra para deuda. ¿Y cuál es tu deuda? Ciertamente no vivir según la carne, ¿verdad? No le debes nada a la carne. ¿Qué hizo la carne por ti? Si vives según la carne vas a morir, eso es lo que describe a un no creyente. Pero no tienes ninguna obligación con tu carne. Lo que eso significa es que ahora no hay excusas porque el poder dominante de la carne ha sido quebrado. Ya no es una fuerza dominante, no hay excusas. Vives por el Espíritu, y si vives por el Espíritu está dando muerte a las obras del cuerpo. Y tú vivirás, que es otra forma de decirlo, de que tienes vida. ¿Qué hacen los creyentes? Pues matan los hechos, esto ha sido difícil de traducir, restantes del cuerpo, o sea, los hechos, los residuos que quedan en el cuerpo carnal, ¿no? Esto es lo que llamamos pecado restante. ¿Sabes? No eres como Cristo. No somos como Cristo cuando hemos nacido. Él nació santo, inofensivo, sin mancha y separado de los pecadores, el santo. Nosotros tenemos que luchar contra el pecado. Pero de la misma manera que el Señor Jesús triunfó sobre Satanás, tenemos el poder del mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo que peleará la batalla en nosotros, pero no puedes simplemente decir que voy a dejar las cosas así y dejar a Dios que obre en mi vida. Eso no está en el Nuevo Testamento. No encuentras esa actitud en ningún lado. Esa idea de rendición no está en la Biblia. Lo que dice la Biblia es golpear tu cuerpo, hasta someterlo, para que no te conviertas en uno que ha sido eliminado. Lo que dice la Biblia por medio de Pablo es corro en una carrera, peleo, lucha con todas mis fuerzas, trabajo hasta el punto de sudar y cansarme,
trabajo duro, y dice una y otra vez cosas semejantes a estas, ¿no? El lenguaje aquí es dar muerte a las obras del cuerpo. Tienes que matar esas cosas, no se trata de andar dando vueltas. El Espíritu Santo está obrando de esta manera poderosa y tu responsabilidad es usar todos los poderes que tienes en su fuerza para matar el pecado residual o restante en tu vida. Eso es lo que hace la gente que vive, que tiene vida. Y eso es lo que hacen las personas en el poder del Espíritu Santo. Esta segunda parte ha sido corta porque no había traducción al inglés, entonces el tiempo ha sido el doble menos, ¿no? Y aquí termina esta enseñanza acerca de la vida de Cristo capacitada por el poder del Espíritu Santo. Amén.